Hola, precioso pueblo del Señor, bienvenidos a un consejo para vida eterna, bienvenidos a este precioso espacio, el cual el Señor nos ha prestado para su gloria y honra. No olvidemos que el invitado de honor, ese siempre será el dulce Espíritu Santo de Dios, para el cual siempre sea todo el honor y toda la gloria por todos los siglos. Aleluya a su nombre. Amados, soy muy gozosa en el Señor y agradecida por el Señor, con el Señor, porque nos ha traído la oportunidad de darnos la oportunidad así, de estar aquí nuevamente unidos, mis amados. Es un gozo, es una dicha. Me presento, mi nombre es Yoleidis, aleluya, para aquellos que no me conocen, ¿cierto? Para aquellos que son nuevos en el canal, les quiero la bienvenida, Dios les bendiga, los felicito. Recordando también que ese es un canal evangélico cristiano, aleluya, que anuncia las buenas nuevas de salvación, aleluya. Como sierva del Dios Altísimo, como hija del Dios Altísimo, se lo vengo a decir. Gloria al nombre del Señor, evangelista del Señor, para la gloria del Señor, aleluya, y profeta de mi Señor. Quiero en este tiempo, en esta hora de este mensaje de hoy, mi amado, este video, quiero simplemente recordarte con todo mi ser que no te vayas a descuidar, que no te vayas a desanimar, que pronto nos vamos a la iglesia del Señor. Cristo viene pronto. Hay que estar gozosos, hay que estar avanzando y aunque vengan las pruebas, hay que ser muy valientes, hay que ser muy valientes para soportar todas las pruebas y continuar siguiendo a Jesucristo, nuestro gran Dios, aleluya, con nuestra cruz diaria y seguirlo con todo el corazón, no importa lo que nos esté pasando, amén. Amarnos, respetarnos, cuidarnos. Esto ama el Señor y esto pide el Señor. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre ese tema, aleluya, y de una manera rápida quiero introducir el video de hoy, mi amado, para la gloria del Señor, con el Salmo 24. El Salmo 24 es un salmo de David. Ese hermoso salmo, mi amado, es un salmo que nos hace meditar de quién es el dueño y Señor de toda la tierra. Vamos a leer el Salmo 24, verso 1 y 2, y dice el Señor: de Yahweh, de Jehová, es la tierra y su plenitud. El mundo, dice, y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¡Wow! Tú y yo vivimos en el precioso lugar que Dios creó. Y si tú y yo vivimos en ese lugar, ¿qué querrá decirnos el Señor? Vamos a mirar qué pregunta nos hace en el verso 3 y 4. Dice: ¿quién subirá al monte de Yahweh? ¿Y quién será y quién estará en su lugar santo? Dice la respuesta aquí mismo: el limpio de manos y puro de corazón. El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. ¿Saben, mis hermanos? El Señor nos hace esta pregunta a todos nosotros. Gloria al nombre del Señor. ¿Sabes por qué? Porque el Señor quiere que tú y yo siempre nos mantengamos limpiando para Él, permitiendo que Él nos ayude a limpiar, porque es Él quien lo va a hacer en nosotros, ¿sí? Todos venimos sucios, con muchísimas cosas encima, ¿cierto? Pero Él nos va poco a poco con su gran amor y paciencia, nos va limpiando, nos va favoreciendo, aleluya, y nos va preparando para que nuestras manos estén limpias y nuestros corazones puros delante de Él, y poder estar así delante de su precioso lugar, como dice aquí, monte de Él, monte de Yahweh, monte de Jehová. Aleluya. Así que con esta palabra, mi hermano, el Señor nos está llamando a una oportunidad de que es tiempo todavía de arrepentirnos del mal camino. Sí, es tiempo de limpiar nuestras manos. Es tiempo de delante de Dios, que ve nuestro corazón y las intenciones de nuestro corazón, purificar el corazón, tomar una decisión para que Él sea el que nos moldee el corazón. Y Él va a hacerlo porque Él es bueno, porque Él es fiel y porque Él es el dueño y Señor de esa tierra que tú y yo vivimos en esos momentos, ¿cierto? De esta misma manera yo quiero que usted y yo, mi amado, con este hermoso salmo de introducción, quiero que usted y yo meditemos lo que el Señor nos ha venido hablando a través de este canal, ¿cierto? Como profeta del Señor, lo que el Señor nos ha ido mostrando, hablando, porque es que Él nos ama. Si Dios no nos amara, mi hermano, el Señor no nos traería a la luz lo oculto. Pero como Él nos ama demasiado, mi hermano, mi hermana, Él está queriéndote decir a ti y a mí que Él puede hacer algo asombroso en ti, pero solamente tú tienes que tomar decisiones de buscarlo de todo corazón.
Él quiere limpiarnos, Él quiere moldearnos, Él quiere prepararnos, Él quiere santificarnos. Él lo quiere hacer, Él está dispuesto, el dueño y Señor de esa tierra que tú pisas tus pies en estos momentos. Y que yo, ¿cierto? Pero vamos a entender una palabra muy interesante del libro de Isaías, que es con el profeta que yo quiero que tú y yo meditemos a esta hora, en este tiempo que Dios nos ha concedido de amor y misericordia para que nos exhortemos en el amor del Señor, con la palabra del Señor, porque es la única que nos puede abrir los ojos y el entendimiento. El Señor hablaba en el libro de Isaías, capítulo 1 específicamente. Él tenía una conversación con el siervo Isaías, el profeta Isaías de Dios, y él le habló a Isaías para que viniera y le comentara un caso que estaba pasando en el pueblo de Israel, el pueblo de Jacob, ¿cierto? Y resulta que es la misma sugerencia que nos está haciendo a nosotros hoy en día, porque la palabra de Dios no cambia ni pasa. Es para siempre y es para todo aquel que ha tomado la decisión de seguir al mismo Dios, al Dios de Israel, y seguirlo con todo el corazón y permanecer siguiéndolo, no importa lo que esté pasando. Pero nuestro gran Dios quiere que tú y yo le prestemos atención a su palabra, porque es de esa única manera que nuestra alma puede ser salva, no hay ninguna otra manera. Es la palabra de Dios que nos va a libertar. Sí, nos va a libertar, nos va a sacar de esas oscuridades, de esas cárceles, de esas de repetición muchas veces de una situación que hacemos, muchas veces que nos estamos dejando doblegar, ¿cierto? De un pecado, de una malicia, una maldad o de una iniquidad. Dice aquí en el libro de Isaías capítulo 1 que el Señor estaba hablando de una nación pecadora. ¿Cómo así pecadora? Sí, estaban haciendo lo malo delante del Señor. Ese es el título del capítulo 1. Pero hay un subtítulo específicamente desde el verso 10 donde el Señor está llamando a través del profeta Isaías a un arrepentimiento, pero un arrepentimiento verdadero. ¿Qué será un arrepentimiento verdadero? Vamos a leer a partir del verso 16 hasta el verso 19, ¿sí? Para que, querer entender lo que Dios nos quiere hablar a esta hora, aún a ti y a mí que somos iglesia del Señor. Arrepentimiento verdadero. ¿Cómo así verdadero? Vamos a leer qué dice el verso 16. El verso 16 nos dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. ¿Recuerdan lo que les hablaba sobre aquella mujer que aparentemente hermosa se veía por fuera con su hermosa melena o cabellera? Pero cuando ella se subió y se hizo su tremendo hermoso moño, se le veía que su cabeza estaba calva. Ella no se veía calva ante los ojos de nadie, se veía normal su cabellera, pero su cabellera espiritual, su cabeza, su cráneo espiritual estaba sin pelo, estaba calvo. ¿Pero por qué? ¿Qué nos está queriendo decir el Señor aquí, que trata de hablarnos en un idioma humano para que tú y yo lo entendamos y no sea tan difícil de comprenderlo? ¿Qué les estaba diciendo aquí el Señor a esa nación, que también estamos nosotros entrando a esa nación, ¿cierto? Por la misericordia de Dios, porque estamos sirviendo a ese mismo Dios, al hermoso Dios de Israel, al hermoso, al grande, al soberano, al todopoderoso, a Yahweh, a Jehová. Que nos lavemos y nos limpiemos, dice, que quitemos de nosotros la iniquidad. ¿Cómo así la iniquidad? Es una repetición de un pecado que practicamos. El Señor lo llama pecado y también le llama desobediencia. Es algo que hacemos en contra de lo que Dios quiere que hagamos, ¿sí? Entonces, el Señor quiere ayudarnos a entender, mi hermano, que Él todo lo ve. Ahí en el verso 1 está diciendo lo que lo quitemos de delante de sus ojos. Él nos está observando, Él nos está mirando el corazón, está atendiendo, como leíamos, ¿cierto? Él está atendiendo. En Mateo, en el libro, perdón, de Salmo 24, ¿cierto? Él está atento. Él es el dueño y señor de todo lo que hay en la tierra. Y eso te incluye a ti y a mí. No solamente los árboles y los planetas y los animalitos y las plantas. Te incluye a ti y a mí. Él es el dueño y señor y por lo tanto Él sabe lo que creó. Él sabe lo que está hablando ese corazón allí en la intimidad, aunque los demás no lo veamos. Resulta que Él está diciendo aquí a este hermoso pueblo
que quite la iniquidad de vuestras obras. ¿Qué estamos haciendo delante de Dios que a Él no le está agradando? Pero a veces estamos cegados y aparentando que creemos que estamos haciendo las cosas bien. Pues vamos a irnos aquí al verso 17 y nos dice la respuesta. Dice, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, que seamos cuerdos, que hagamos lo bueno. Dice, rectitud al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Mira, mi hermano, esas son obras que a Dios le agradan que practiquemos como pueblo del Señor. Y si no las practicamos, estamos siendo, como dice la palabra de Dios aquí, pecadores, faltándole al respeto a nuestro Dios. ¿Saben por qué? Porque nuestro Dios nos mandó a hacer algo muy importante y es amaos los unos a los otros, amar al prójimo, respetarlo y también dice perdonar al prójimo sus ofensas. Pero estamos mirando que el Señor aquí le está llamando la atención a este hermoso pueblo, como a ti también y a mí, que somos hijos de ese mismo Dios, aleluya, porque un día confesamos, ¿cierto?, a ese mismo Dios a través de Cristo Jesús, aleluya. Y Él está diciendo a nosotros, a su pueblo, que aprendamos a hacer lo bueno. Para Dios eso es aprender a hacer lo bueno. Cuando tú, mi amado, aprendes a respetar, a hacer lo que le agrada al Señor, que tú valoras a tu hermano, que tú no le mientes a tu hermano, que tú no le robas a tu hermano, que tú no lo agravias, es decir, no lo maltratas con palabras. Todo esto, mi hermano, es hacer lo malo delante de Dios. Todo esto puede estar haciendo que tu cabellera espiritual esté, o la mía, esté calva, o se esté poniendo calva. Cuando tú y yo estamos guardando rencor contra el hermano porque me hizo algo, porque cogió algo, porque me mintió, porque me falló, porque me fue infiel, porque muchas cosas, muchos peros, muchas excusas. Tú estás guardando eso en tu corazón. El dueño de todo, incluyendo de nosotros, ¿cierto? Se está dando cuenta. Y Él así no nos puede llevar con Él. ¿Qué va a pasar, mi hermano, si tú y yo no nos arrepentimos de corazón delante del Señor? Cuando vemos al que está huérfano, al que está desválido, al que está allá en las calles tal vez pidiendo un pan. ¿Tú cómo lo estás tratando? ¿Te estás de verdad amando? ¿Tú estás amando a ese prójimo o tú simplemente lo estás mirando con desprecio? O puede ser dentro de la misma iglesia, ¿cierto? Se levantan las contiendas, se levanta el chisme, se levanta la pelea, se levanta el que aruña y el que muerde al hermano, al vecino. No está así lo que Dios nos quiere decir aquí en este hermoso versículo. ¿Por qué, mi hermano? Porque el Señor nos está preparando para irnos con Él. Aleluya. Y esa debe ser nuestra meta, nuestra meta. Dice el 18, venid luego, dice Jehová, dice Yahweh, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué está pasando, mi hermano? Que el Señor nos está diciendo que nos vamos a poner a cuentas es con Él, el justo juez de toda la tierra. Él nos está diciendo, venid y pongámonos a cuentas. ¿Qué cosas que tú estás practicando allí en lo oculto, que Dios se está dando cuenta, mi hermano, o que te están queriendo tal vez alar a volver a hacer lo malo? De ese listado revisa qué te puede estar estorbando para que tú no hagas lo bueno, que Dios te está pidiendo aquí que hagamos lo bueno en vez de lo malo, ¿cierto? Para que esa calvicie espiritual no nos llegue de repente. Él dice allí que nos vengamos a poner a cuentas es con Él. Tú tienes que buscarlo a Él con todo corazón y decidirte de creerle a Él que Él te va a perdonar. Y el perdón que Él ofrece aquí, mi hermano, es algo asombroso. Es algo que Él no te va a recordar después. Mira, tú hiciste eso en el pasado, yo por eso no te puedo bendecir. No, Él va a decir aquí, Él lo está diciendo aquí muy claro, que si nuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Es decir, si fueren tan sucios, mi hermano, como la tierra sucia, Él los va a emblanquecer como la, dice allí que los va a emblanquecer como la nieve. ¡Wow! Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Él está dándonos una promesa soberana para creerle a esa promesa de que Él lo va a hacer. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. ¿Sabe que te quiero contar una experiencia personal que tuve?
en mi proceso, aquellos que siguen el canal, ¿cierto? Pero estuve en un proceso con el Señor, ¿cierto? Eh, donde el Señor me enseñó muchas cosas hermosas. Pero en mi proceso yo me recuerdo que había algo que me estaba queriendo como atormentar. Sí, como hija de Dios me quería atormentar. Y era algo, digamos, más bien como personal de familia. Y yo le daba diciendo al Señor, Señor, dame fuerzas, ayúdame, Señor, qué es lo que está pasando con mis pensamientos. Era como un ataque a mis pensamientos muy horrible. Y eso me mantenía como frustrada, como con un desánimo. Y yo le dije al Señor, Señor, ayúdame. Yo me acuerdo que me levanté una mañana, eran como ya las 2 de la mañana más o menos, esa madrugada, y yo estaba afuera, mirando las estrellas y estaba hablando con mi Dios, estaba orando con Él. Y en esa hora yo estaba hablando con Él y elevando una oración personal por mi problema familiar. Y de repente que yo estaba mirando para el cielo y estaba orando con mi Señor. Yo les quiero decir delante de Dios lo que les estoy diciendo que es muy fuerte y cierto. Yo miré en el cielo que salió como si fuera una ventana, pero la ventana era oscura, era muy negra, completamente negra. Y yo sentía que eso se había abierto en el cielo, como esa ventana en forma de rectángulo, era la forma, y que era negra. Y yo decía, pero, ¿qué es esto? Bueno, pasó así, pero yo estaba orando y estaba presentando ese problema familiar y resulta que pasó. El Señor después me lo explicó, me dijo, yo, ladies, el pecado, el pecado puede venir a atacar, puede ser pecados generacionales que están atacando tu familia, puede estar queriéndote molestar a ti también como ya hijo de Dios, pero tú qué vas a hacer, tú lo vas a poner en oración a tu gran Señor que nos está queriendo decir aquí que en todo tiempo, todavía en esta generación actual, gloria al nombre del Señor, que no importa el tipo de pecado, si se lo presentamos a Dios, le pedimos perdón aún por esas generaciones, por esos familiares, el Señor los puede limpiar. ¿Y sabe qué me decía el Señor en mi corazón después? Me explicaba, me decía, es como un agujero negro. Aleluya, sí, como un agujero negro. Yo dije, como un agujero negro, sí, de aquellos que tú creas en el espacio. Y yo, wow, eso es asombroso. Entonces me puse luego a investigar sobre los agujeros negros como por investigar, ¿no? Porque me llamó la atención la palabra que me nombró el Señor, agujeros negros. Entonces, mi amado, encontré allí en el Google, que casi todo lo dice, ¿cierto? Encontré, mi hermano, que los agujeros negros están allá en el espacio. Aleluya. Y dice que hay un campo gravitatorio alrededor de estos agujeros negros. Aleluya. Que si viene algún objeto cercano, ese campo gravitatorio lo ala hacia adentro y se lo lleva y ¡fum! Y se desaparece. ¡Wow! Entonces yo empecé, y aquí le quiero contar un poco sobre el agujero negro. Dice, es una región del espacio en la que la atracción de la gravedad es tan fuerte que nada puede escapar. ¡Wow! Es un agujero en el sentido de que las cosas pueden caer, pero no salir de él. Por eso es negro. En el sentido de que ni siquiera la luz puede escapar. Ni siquiera la luz que atraviese por allí puede escapar. Wow, yo entendí en ese momento que cuando Dios me daba esa oportunidad, esa experiencia personal con Él, en mi tiempo de oración personal, de yo mirar esa ventana que se había puesto en el cielo, pero yo estaba orando, intercediendo en ese instante por esas ataduras que yo veía generacionales en mis familias que no se han querido convertir todavía, que están allí entre el sí y el no. Hermanos, que Dios responde nuestras oraciones y que Él lo puede hacer como Él quiera y Él es asombroso, Él nos habla de muchas maneras para que tu mente humana lo pueda entender a Él, ¿cierto? Porque Él es asombrosamente el soberano, Él es el único Dios soberano, Él es grandioso, Él es enorme, enorme en sabiduría, en conocimiento, aleluya. Y yo entendía, mi hermano, que cuando tú le presentas al Señor esos pecados ocultos, esos vicios que te atormentan, o tal vez oras por tus familiares, el Señor va a hacer algo asombroso y Él va a perdonar la iniquidad, Él va a perdonar el pecado, no importa cómo esté de sucio ese pecado o esa montaña de pecados.
Sí, porque muchos tal vez traerán esas quejas, Señor, pero es que yo hice esto, esto y esto y eso, y yo no tengo perdón. El Señor te puede perdonar y Él lo compara, o al menos me lo mostró, me lo comparó de esa manera, como un agujero negro. Aleluya, es una región del espacio, te lo voy a repetir, donde la atracción de la gravedad es tan fuerte que nada puede escapar, mi amado. Nada de lo que Dios te ha dicho a ti que Él puede hacer, nada te puede contradecir esa palabra, a decir que Él no te puede perdonar. Él te puede perdonar, Él te puede liberar. Y Él ya lo hizo en la cruz del Calvario, Él ya lo hizo, ya lo ejecutó. Y si Él lo hizo por ti, por amor a ti, ¿por qué tú no lo puedes creer? Tú tienes que creerle. Estamos en tiempos de tomar decisiones, mis hermanos, de continuar avanzando creyéndole al Señor. Yo te vengo simplemente a traer esta palabra. Créele con todo tu corazón. Él es tu Dios, Él es tu Señor. Él es el único consejero. Él te perdona, Él te abraza, Él te cuida. Él va a estar allí contigo, mi amado, fiel. Pero tú tienes que creerle que Él está a tu lado fiel, que Él nunca te va a dejar, que Él te compró con su sangre bendita. Estaba también sintiendo unas experiencias, aleluya, donde es algo como tan fuerte que quiere hacer que tú, mi amado, mi hermano, mi hermana o amigo, no te sientas como capaz de avanzar. Pero sabes, eso simplemente son fuerzas del enemigo que quieren que tú no tomes decisiones de seguir al Señor y creerle a la fidelidad que Él nos da aquí dentro en tu palabra, de que Él lo va a hacer. Él dice simplemente, ven, 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 ven a cuentas conmigo. Ven, ven, hagas cuentas conmigo, dice el Señor. ¿Estás dispuesto a ir a hacer esas cuentas con el Señor? Estaba viviendo una experiencia interesante, eso me pasó el domingo. El domingo me pasó una experiencia que yo estaba haciendo la masa, mi hermano. La masa para amasar una arepas, que iba a hacer yo arepitas, santanderiana, digo yo, soy de Colombia, ¿cierto? Donde nací, aleluya por la misericordia de Dios, y gozosa que haya nacido también en esas tierras hermosas de mi amada Colombia. Pero yo estaba allí haciendo unas arepitas para darle a mis niños, cuando de repente yo sentía en mis manos, mi hermano, como que algo, como si hubiesen hilo, ¿cierto? Y como lo decía yo en los tiempos de oración, tal vez van a pensar, no, que eran los hilitos del queso, sí, porque a mí me gusta echarle queso a la masa. Pero no eran el queso, era algo espiritual que estaba sucediendo. Y eso espiritual, mi amado, el Señor me abrió los ojos espirituales, pero fue muy rápido la visión que pude observar. Y observé un hilo negro que estaba allí en la masa, que eso hacía estorbo para que yo amasara la masa. Pero no era real, fue una visión. Y yo me quedé así como pensativa, ¿qué es esto, Señor? ¿Qué es esto? Yo estaba atentamente escuchando la palabra de Dios ese día, estaba escuchando el servicio del hermano Harrigan, el segundo servicio en ese instante, mientras yo estaba preparando esas arepitas de mis hijos, cuando de repente listo, terminé de hacerlas y me fui al cuarto para seguir atenta, escuchando ese maravilloso servicio, ¿cierto? Porque nos están enseñando la palabra de Dios, que debemos ponerla por obra, amar al Señor y prepararnos, ¿cierto? Amando al Señor todos los días de nuestras vidas. Pero ¿qué te quiero decir? Yo estando allí en el cuarto, en la habitación, yo tengo al lado de mi cama una ventana muy bonita, amplia, grande. Ella tiene cortinas, sí, muy parecidas así las que tengo aquí en la sala, sí, cortinas. Cortinas son como separadores, ¿cierto? Y resulta que yo nunca abro completamente las cortinas, pues porque se va a ver toda mi habitación y no quiero que nadie esté mirando mi intimidad, ¿cierto? Entonces lo que yo hago es que medio las abro así muy parecida a esta. Pero resulta que la visión que yo pude ver, mi hermano, y te lo comparto porque somos pueblo del Señor, tenemos que estar muy alertas de lo que está sucediendo en el reino espiritual. ¿Cómo atacan las tinieblas? ¿Cómo nos vienen a usar esas armas también que ellos usan, ¿cierto? Para dañarnos. Pero el Señor me mostraba allí a un varón, pero yo miraba la ventana, la miraba completamente abierta, las cortinas, o sea, completamente. No estaba, no estaba cerrada, sino completamente la cortina, cosa que yo nunca hago. Pero yo lo miré allí a él que estaba fuera de la casa, parado afuera de la casa, y estaba en esta posición así, pero me miraba tan serio, pero tan serio este hombre, pero era un hombre extraño, porque su cuerpo normal de aquí hacia abajo era un hombre demasiado musculoso, fuerte, pareciera que portara un uniforme negro, pero era peludo. O
sea, era extraño, era musculoso demasiado y alto, muy grande, con la posición así enojado que me miraba. Y el Señor me da la oportunidad de mirar, de escuchar sus pensamientos, de entender sus pensamientos, de los cuales Él me miraba con mucho odio sus pensamientos eran, ¿y esta no se rinde? ¿Y esta no se cansa? ¿Y esta qué? Entonces, sabemos que esas personas o esos seres espirituales, ¿cierto? Pues parecía persona, pero al mismo tiempo no. Nos maldicen, ellos maldicen al pueblo de Dios, ellos maldicen a la iglesia del Señor. Ellos no quieren que tú estés gozoso, que tú estés decidido, ellos quieren que tú retrocedas. Y a como dé lugar va a estar la lucha, la pelea espiritual, mi hermano, mi hermana. Esa es una palabra que yo te traigo de parte del Señor para que tú despiertes si hay algo que te está queriendo dañar y apartar de tu gran amor por Dios. También estamos mirando que estamos viviendo en tiempos tan fuertes, tan difíciles, que es como si estuviéramos en el ojo del huracán, allí que nos estén observando las mismas tinieblas, las que fueron derrotadas en la cruz del Calvario, como declara la Escritura, el Nuevo Testamento, ¿cierto? Y nos dice todo lo que está sucediendo, pero nosotros muchas veces no queremos entender lo que está pasando, pero tenemos que ser como vírgenes sensatas y no como las que no fueron sensatas. Tenemos que ser prudentes, tenemos que seguir buscando y buscando y buscando del Señor, aunque a veces esta carne no quiera. Esta carne, mi hermano, es una carne caída, es un cuerpo caído, una naturaleza caída que va a estar siempre en contra del Espíritu, en contra del amor, de buscar de Dios, de llenarnos del Señor, pero que tenemos que lograrlo. Y si tú y yo no lo logramos, de tomar la decisión personal, ¿cómo el Señor nos va a querer ayudar o no nos puede ayudar si tú y yo no tomamos una decisión personal? Tal vez esa decisión personal que tú estás tomando allí en tu intimidad personal, tal vez viene muchas veces a atacarte el enemigo con miedos, tiene con desánimo, con tantas peros y peros y peros para que tú practiques y sigues practicando la desobediencia. Aquí te traje un pequeño listado de lo que a Dios le desagrada, pero hay muchas cosas más que a Dios le desagradan y que tenemos que hacernos un autoanálisis. Esas son prácticas, por ejemplo, que no comprometemos nuestro cuerpo, pero hay otras prácticas que podemos estar comprometiendo nuestro cuerpo y nos estamos dejando llevar por las pasiones desordenadas, por los deseos carnales, ¿cierto? O por la manipulación del problema. Tal vez el esposo se fue con otra o viceversa, la esposa se fue con otro. Entonces tú dices, voy a hacer lo mismo sin pedirle consentimiento al Señor. No te puedes ir a ensuciar nuevamente, tú tienes que poner atención a lo que tú estás haciendo como hijo e hija de Dios, como coherederos del reino de los cielos, porque tú y yo somos ese hermoso pueblo de Dios que ya somos parte del reino del Señor. Pero tenemos que llegar hasta la meta. Hay un hermoso salmo que está, el Salmo 22, y con eso quiero ir cerrando, mis amados, este lindo video de hoy para la gloria del Señor, Salmo 22. Hay un versículo que es el versículo 26. Amén. El versículo 26 dice esa hermosa palabra. Dice, comerán los humildes y serán saciados, alabarán a Jehová, los que le buscan, vivirá vuestro corazón para siempre. Miren, mis amados, no importa lo que estemos pasando en esos momentos, cualquier perturbación de persecución, llámese como se llame esa persecución que te está haciendo la vida imposible, para que tú renuncies a Dios, para que tú te vayas a hacer lo malo, para que tú te vayas a revolcar como el marranito en el fango o como el perro a comer el vómito, como declara la Escritura. Te está atacando de repente los pensamientos, tus emociones, te está queriendo bajar el ánimo, de muchas maneras. Tú tienes que clamar en ese instante al Señor. ¿Y sabes algo? Tienes que clamar a la sangre del Cordero. La sangre de Jesucristo te limpia, te ayuda, te viene a mantener limpio. Clama al Señor con toda la fuerza de tu corazón. Clama la sangre de Jesucristo. Pero no podemos estar persoteando la sangre de Jesucristo. Aquí el Señor nos está invitando a creer esa palabra que dice, comerán los humildes y serán saciados.
Él nos va a saciar con su palabra. Él nos va a dar de comer a nuestra alma para que nuestra alma esté fortalecida. Aunque nuestro hombre exterior muchas veces se canse, ¿cierto? Necesita tal vez de vitaminas, necesita de jugos verdes y tantas cositas así extras, ¿cierto? Pero el Señor quiere que tú te enfoques y yo en la promesa celestial que tenemos. Vamos a comer, aleluya, los humildes, hay aquellos que se arrepintieron de sus malos caminos, tomaron decisiones de querer al Señor, reconocieron sus errores y lo quieren seguir con todo el corazón. Y dice que lo vamos a alabar, alabaremos a Jehová, a Yahweh, los que le buscan, dice, los que le buscan. Tú y yo tenemos que ser esos que busquemos al Señor de corazón, en espíritu y en verdad, ¿cómo así? Con decisión del corazón, con honestidad, con sinceridad. El Señor se da cuenta. A veces tú también te das cuenta, si esto pertenece el espíritu hermoso que se llama el espíritu de discernimiento. Tú te das cuenta cuando alguien te habla honestamente o hipócritamente, ¿cierto que sí? Pues el Señor también se da cuenta cuando tú eres sincero con Él o cuando no eres sincero con Él. Pero está dando una palabra aquí muy hermosa. Alabarán los que le buscan, lo van a alabar y vivirá vuestro corazón para siempre. Vamos a estar por siempre con el Señor vivos, mi hermano. Nuestra alma no va a perecer, va a permanecer firme en el Señor. Tú tienes que creer a la palabra del Señor que nos dice que Él ya viene pronto. Las señales ya están aquí, mi hermano, latentes. Mateo 24 es una de las asombrosas eh, respuestas, ¿cierto?, a lo que estamos viendo actualmente. Esta generación. Cristo viene pronto. No te vayas a desviar ni a derecha ni a izquierda. Van a venir esas oposiciones, sí, para querer robar tu corona, robar tu amor por Dios, robar tus promesas que ya Dios se las entregó, pero tú tienes que tomar tu decisión de permanecer creyéndole al Señor con todo tu corazón. Créele más, límpiate más y prepárate más. Dios me los bendiga, mis hermanos, que la paz del Señor repose sobre sus mentes y corazones y nos vemos en el nombre de Jesús pronto. También seguimos los tiempos de oración en los en vivos. Les animo a que busquen en el canal la parte donde dice en vivos y allí van a encontrar las oraciones, los tiempos de oración. Únete, mi hermano, estamos en tiempos de guerra espiritual. No es tiempo de andar descuidados, amén, sino de estar preparándonos cada día más. Cuando suenen las trompetas, mi hermano, nosotros no vamos a tener el día que nos va a avisar yo, ya, mañana voy a sonar las trompetas. No, no sabemos el día, pero el Señor lo dijo y Él lo va a cumplir. Dios me los bendiga, mis amados, les amo en el Señor. Shalom, mis hermanos, shalom.